Antes de abrir la palabra de Dios para su estudio, siempre acostumbro pedir la dirección de Dios y allí donde estamos vamos a inclinar nuestro rostro. Querido Dios, al abrir tu palabra pedimos tu dirección, la guía de tu Santo Espíritu para poder que sean palabras de vida para vida. En el nombre sagrado de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, nuevamente le doy gracias a la Iglesia de Huesca del tema de hoy. Muy interesante porque es un sentimiento que todos nosotros hemos experimentado. Y lo he titulado El miedo que paraliza. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido miedo en su vida, pero el miedo es algo característico del ser humano mientras vivamos en este mundo. ¿Por qué? Porque fue lo primero que experimentaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el huerto del Edén, cuando pecaron. ¿Qué fue lo primero que sintieron? Miedo. Y de allí en adelante ese miedo ha sucumbido a todo ser humano que habita ¿dónde? Que habita aquí en la tierra. O sea que el miedo nos va a acompañar en todo momento. Pero, ¿saben? Hoy quisiera hablar de este sentimiento porque yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, de alguna manera u otra, lo hemos experimentado. Cuenta una historia de unos padres que en una de sus vacaciones que habitualmente hacían con sus dos pequeños hijos, siempre acostumbraban, dice la historia, de irse con sus hijos a la playa, así como hace aquí la gente ahorita en verano, que algunos van al campo, otros van a la playa y hacen sus divertidas vacaciones. Esta familia con sus dos pequeños prepararon maleta y se dirigieron a uno de los lugares de su país donde habían esas hermosas playas. Pero camino a la playa había un lugar donde había un zoológico grande, muy grande. Y dijeron, ¿por qué no pararnos aquí y con nuestros chicos contemplar la cantidad de animales que hay? Había en ese zoológico un lugar destinado a la exhibición de serpientes. Allá la llaman serpentarios. Así que la familia bajó en ese lugar y sus hijos también. Luego de observar los animales, todas las clases de serpientes, había dentro del mismo zoológico, era un lugar grande, un lugar donde criaban o donde estaban los delfines y había un espectáculo de delfines. Así que dijeron, oye, tenemos tiempo, vamos a ver el espectáculo de delfines. Y entraron con sus dos pequeños hijos y una familia amiga que los acompañaba. Se sentaron a ver el espectáculo de delfines, qué bonito, no sé cuántos de ustedes han estado presentes en un espectáculo de delfines. Así que terminó el espectáculo de delfines y como en todo espectáculo donde hay mucha gente, al momento de salir, todo el mundo se aglomera y va saliendo. Y aquellos padres tenían esos dos chicos pequeños y dijeron, siempre se habían prometido, uno se hacía cargo del uno y la mamá se hacía cargo del otro. Y ellos comenzaron a salir del lugar. La madre que iba adelante, justo con el mayor, ella en su pensar dijo, yo cargo uno, deducía que el papá cargaba ¿a quién? Al otro. Pero algo había en ella que la inquietaba. Algo la inquietaba porque una voz la molestaba y le decía, mira hacia atrás, pero nunca quiso hacerle caso ¿a qué? A esa voz. Ella con su niño agarrado seguía caminando. La voz le decía, mira hacia atrás. Cuando ya iban saliendo de aquel lugar, se decidió mirar atrás. Y cuando volteó, dice la historia, que vio al esposo y el esposo venía solo. Cuando
ella vio a su esposo y le dijo, ¿y dónde está el niño? ¿Cuál niño? Dijo, yo cargo uno, tú debieras cargar al otro. El miedo los paralizó. Porque dijeron, en medio de esta gente, ya estamos a punto de salir del lugar y uno de los pequeños no estaba. Comenzaron a buscar, los amigos que andaban con ellos también se desplegaron a buscar y no se regresaron al lugar donde había sido el espectáculo de delfines a ver si el niño se había quedado allí y el niño no estaba. Buscaron aquí, buscaron allá, el miedo los sucumbía a ambos. Ya decidido, no los encontraron, hicieron las participaciones. Ya cuando se iban a montar, iban a dirigir al auto, al coche, para montarse e ir a hacer la denuncia, vieron que uno de los vigilantes del parque venía con el niño en brazos y le dijo, la madre al verlo se alegró y lo tomó y dijo, ¿este es su hijo? Y ambos padres dijeron, sí, eso es nuestro hijo. Volvió la alegría, volvió la tranquilidad. Y agradecieron a Dios, pero algo había sucedido. Dios había enviado a ese ángel protector para que el hijo no saliera. Ya estaba, dice el vigilante, les cuenta a los padres que el niño ya iba camino hacia la carretera. ¿En qué momento este niño avanzó tanto? No lo saben los padres, pero una cosa sí aprendieron ese día, que el miedo puede paralizarlos. El miedo puede venir a nuestras vidas en cualquier momento, en cualquiera de sus manifestaciones, porque hay muchas clases de miedo. ¿Sabían ustedes? Dice que un especialista cuenta que el ser humano nace con dos miedos: miedo al ruido y miedo al caer. Los demás miedos los va fabricando en su vida dependiendo de las circunstancias. Pero hay personas que le temen a los animales y ese miedo se llega a convertir en algo que se llama fobia, que es un sinónimo del miedo. Tenerle fobia, yo no sé a qué animales le tiene usted fobia, yo le tengo miedo a uno. Pero hay miedos a la oscuridad, hay miedos a las alturas. Muchos se resisten a subirse a un avión porque le tienen miedo ¿a qué? A volar. Otros le tienen miedo al encierro. Esta pandemia ha hecho que la gente, a través de esos miedos, de esa fobia de estar encerrado, hayan sucumbido a una depresión. También está el miedo que gobierna nuestras vidas. Ese miedo que muchas veces, sin que podamos tener nada latente, que haya un peligro alrededor nuestro, nos lleve ¿a qué? A tener miedo. Pero ¿saben qué? Como también hay personas que no le tienen miedo a nada. ¿Usted ha conocido a alguien que no le tenga miedo a nada? Saben que los especialistas dicen que cuando una persona no le tiene miedo a nada, esto que está aquí no está ¿qué? Trabajando correctamente. ¿Por qué? Porque el miedo es algo innato ¿en quién? En nosotros. Entonces, si hay alguien que no le tiene miedo a nada, este cerebro no está funcionando ¿qué? No está funcionando correctamente. Pero cuando ese miedo paraliza nuestra vida, ¿saben? Que podemos pasar por situaciones bastante apremiantes y que nos llevan a veces a tomar decisiones incorrectas. Hoy vamos a hablar de un personaje que estuvo frente a Jesús, pero tuvo miedo. Yo no sé si usted al acercarse a Jesús en alguna oportunidad ha sentido miedo. Pero este personaje del cual vamos a hablar hoy, y vamos a ver otra clase de miedo diferente al que sintieron estos padres que perdieron a su hijo.
Es una clase de miedo que muchos de nosotros hemos experimentado al momento de encontrarnos con Cristo Jesús. Este personaje está relacionado con la crucifixión de Cristo. Y quisiera que ustedes me acompañaran hoy buscando en la Biblia, ¿verdad? Porque con ella es que predicamos y de ella hablamos, de la palabra de Dios, en San Juan capítulo 19. La historia de esta mañana, que parte del versículo 1 en adelante, viene hablando y se inició un viernes de mañana. Alguien despertó antes de lo acostumbrado. Mire lo que dice la Biblia a partir del versículo 1. Y así que tomó entonces Pilato a Jesús y lo azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os los traigo fuera para que entréis, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Jesús había sido llevado ante Pilato un viernes de mañana. Muy temprano, la puerta de Pilato fue tocada. Y el pueblo llegó agolpándose. Los judíos no podían entrar a la casa de Pilato porque ya iba a comenzar la Pascua y el hecho de que ellos entraran, se podían, según su costumbre, contaminar. Así que Pilato salió y los atendió afuera y les preguntó a qué venían. Así que saltó de su cama, los atendió afuera. Ellos le dijeron, cuando este hombre vio que la multitud traía a Jesús, se vistió rápidamente, salió, y cuando vio esa escena, sabía que iba a estar en un gran aprieto, así que decidió atenderlos. Ya todos saben de quién estoy hablando, de Pilato, que era el gobernador ¿de qué? De toda Judea. Pero ¿quién era Pilato? Quizás lo conocemos solamente porque era el gobernador ¿de qué? Era el gobernador de Judea, ¿sí? Pero él tenía otras características. Dice que este hombre desde muy joven había crecido en campañas militares. El mayor sueño de Pilato era un día tener un gran puesto allí en Roma. Así que él sabía que si fracasaba su carrera, esta terminaría. Pero si llegaba a tener éxito, era probable que ascendiera a un puesto mayor. Soñaba con ese puesto. Él quería tener a toda la ciudad en paz y ¿a qué? A su favor. Así que ante aquella escena de la que le trajeron a Jesús, ¿creen ustedes que Pilato no sabía quién era ese a quien le traían? Sí sabía quién era. Él sabía y conocía y había escuchado de ese Jesús que hacía ¿qué? Que hacía milagros. Entonces Pilato, así como tal vez muchos de nosotros esperamos caerle bien a la gente que nos rodea, ¿verdad? Ya sea en el estudio, ya sea en el trabajo, muchas veces por caerle bien a los amigos, llegamos a hacer cosas que van en contra de nosotros para encajar bien en la sociedad. Y Pilato cometió muchos errores que nosotros también cometemos, ¿sabe? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy en esta mañana, y que nosotros tenemos que pensar, ¿por qué Pilato hizo lo que hizo? Pienso que Pilato quería encajar en el pueblo, no quería tener pleitos ¿con quién? Con nadie. Él solo quería hallar gracia ante el pueblo de Judea. Pero ese viernes de mañana, Pilato se enfrentó a una multitud muy furiosa. Allí estaban los líderes más importantes. Allí hay, mis apreciados hermanos, qué triste es cuando hay cosas en nuestras vidas más importantes que ¿quién? Que Dios.
En medio de estos líderes que estaban allí frente a Pilato, estaba un prisionero. Y él lo conocía. Él sabía quién era Jesús. Había escuchado de Jesús por la cantidad de milagros que él había hecho ya en Judea. Había escuchado de él, pero ahora lo tenía cara a cara. Y no de la manera más amable o más provechosa para él. Lo tenía frente a él porque la multitud lo había traído como un ¿qué? Como un prisionero. Y Jesús iba preso y aquel hombre que había hecho tantos milagros y había ayudado a tanta gente, ahora estaba enfrente de ¿quién? Enfrente de Pilato. Leamos un poquito antes de la historia del capítulo 19, Juan 18 del 29 al 31, mire lo que dice, del 29 al 31. Entonces salió a Pilato donde ellos estaban y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadlo vosotros y juzgarlo según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte ¿a quién? A nadie. Dijeron esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a ser él o iba a pasar él. Ellos querían que Pilato les diera una orden. Ellos querían matar a un inocente. Allí estaba Pilato y Jesús, estaban ellos dos. Y Pilato estaba convencido de que Jesús, ¿qué? De que Jesús era el rey. Y el Espíritu Santo en ese momento estaba trabajando. Había muchas situaciones. Cada vez que Pilato le decía, pero yo no encuentro ningún delito en este hombre. Él no encontraba, él no hallaba cómo decirle a la multitud, si tienen razón, llévense a este criminal de aquí y crucifíquenlo. Pero ¿qué lo hacía él? Como que quererle dar la vuelta al pueblo y decirle, yo no hallo ningún delito en este hombre. ¿Saben? Hubo un momento cercano entre Pilato y Jesús. ¿Sí? El versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús les respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no era de aquí. Allí estaba Pilato y Jesús. Y en cada palabra que Pilato entablaba en esa conversación con Jesús, había algo que a él no lo convencía de que era un hombre malo. No era otro sino el Espíritu Santo trabajando ¿en qué? En el corazón de Pilato. Como muchas veces el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas cuando estamos a punto de tomar una decisión o cuando estamos haciendo algo incorrecto, el Espíritu Santo nos alienta. ¿Recuerdan la historia? La madre escuchaba algo aquí que le decía que volteara ¿qué? Hacia atrás. Si ella hubiese volteado desde el principio, no hubiese pasado mucho tiempo y el hijo a lo mejor no se hubiese descarriado tanto, no se hubiera perdido. Pero no le hizo caso a esa voz interior y muchas veces nosotros mismos no le hacemos caso a la voz del Espíritu, ¿qué? A la voz del Espíritu Santo. Porque sabían ustedes, mis hermanos, que la Biblia sí lo registra. Jesús antes de irse dijo, y enviaré otro consolador que tiene una función, ¿sabe cuál era? Además de consolarlo, el Espíritu Santo nos iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí estaba el Espíritu Santo trabajando, ¿dónde?
trabajando en el corazón ¿de quién? De Pilato. Pero la historia continúa. Dice que la Biblia no registra el diálogo completo, pero Pilato, después de hablar con Jesús, volvió a salir de allí y le dijo a la multitud que él no encontraba ¿qué? Ningún delito en Jesús. Estaba seguro que era el rey, estaba seguro que era el Mesías Salvador. Por eso salió ante los líderes a defenderlo. Él creyó en ese momento ¿en quién? En Jesús. Yo no sé ustedes, si ustedes defienden la verdad que creen y testifican por ella. Pero allí Pilato creyó a tal punto que salió a decir que Jesús era inocente. Hasta ese momento estaban bien las cosas. Se estaba dejando trabajar por el Espíritu Santo. Salió y dijo, yo no hallo delito en él. Pero la historia no queda allí. ¿Saben por qué? Porque los hombres, la multitud, seguía con la idea de que la orden tenía que salir ¿de quién? De Pilato, para poder darle muerte ¿a quién? A Jesús. Si la historia hubiese quedado hasta allí, Pilato no se hubiese metido en más problemas. ¿Por qué? Porque él dice, llévense a su hombre, llévenselo de aquí, yo no veo ningún delito en él, ven a ustedes qué van a hacer. Pero había algo. ¿Saben qué, mis hermanos? Cuando Pilato estuvo frente a Jesús, vio la verdad y la defendió. Hasta allí, eso no significaba que la haya aceptado. A veces conocemos a personas que llevan años yendo a la iglesia, pero ¿saben qué? No se han decidido a aceptar la verdad de Cristo. Vienen vez tras vez, yo no sé si aquí lo ha pasado, pero de la iglesia donde vengo, conocí a un hermano que él iba a la iglesia, pasaban campañas tras campaña, conocía la verdad del sábado, conocía la verdad que Dios había dejado en su palabra, pero se resistía a cada llamado. Se resistía. Había algo que no lo dejaba levantarse. Hasta pasaron 20, un poquito más de años, hasta hace aproximadamente un año, ese hermano decidió entregar su vida a Dios. ¿Saben por qué? Porque recibió la noticia de que su cerebro ya estaba siendo víctima del Alzheimer. Y dijo, antes de que me olvide quién es Dios, yo prefiero entregar mi vida a Él. En mi plena conciencia. Porque como muchos sabemos, el Alzheimer va ¿qué? Produciendo daño, daño y daño, hasta que el momento de que la persona no sabe ni quién es, él se le ha olvidado todo, inclusive hasta ¿qué? Hasta todas sus necesidades, tanto fisiológicas, los sentimientos, todo ha olvidado, inclusive hasta las personas que convivieron con ellos por muchos años. Así que este hermano, el año pasado, tomó la decisión de entregar su vida ¿a quién? A Dios. Venció su miedo, conoció esa verdad que había conocido por muchos años, por fin la había aceptado. Pilato conoció la verdad porque la tuvo ¿dónde? La tuvo al frente, la mismísima verdad representada ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Sabe? Pilato, el Espíritu Santo seguía trabajando de él. Y hubo otro acontecimiento que lo llevaba a que tomara una buena decisión. ¿Sabe qué? Dice que él recibió una carta de su esposa. Mire que se había dado cuenta por su propia vista de que
Jesús no era un delincuente y no tenía por qué entregarlo. Había conocido la verdad cara a cara. Mas, sin embargo, Dios utilizó una persona más para que quedara completamente convencido, y utilizó ¿a quién? A su esposa. Y la carta, dice la hermana White, mire lo que la hermana White en su libro dice, que la esposa de Pilato había sido visitada por un ángel del cielo y en un sueño había visto al Salvador y conversado con él. La esposa de Pilato no era judía, pero mientras miraba a Jesús en su sueño, no tuvo duda alguna acerca de su carácter o misión. Sabía que era el príncipe de Dios. Le vio juzgando en el tribunal. Vio las manos estrechamente ligadas con las manos de un criminal. Vio a Herodes. Ella en su sueño vio todo lo que iba a suceder con Jesús. Vio a Herodes y a sus soldados realizando su impía obra. Oyó a los sacerdotes y príncipes llenos de envidia y malicia, acusándole furiosamente. Oyó las palabras: nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir. Vio a Pilato entregar a Jesús para ser azotado. Mire que esto era un sueño. Todavía Pilato no había dado la orden. Después de haber declarado: yo no hallo en él ningún crimen, oyó la condenación pronunciada por Pilato y le envió a entregar a Cristo a sus homicidas. Vio la cruz levantada en el Calvario, vio la tierra envuelta en tiniebla y oyó el misterioso clamor: consumado es. Pero otra escena aún se ofreció a su mirada. Vio a Cristo sentado sobre la gran nube blanca mientras toda la tierra oscilaba en el espacio y sus homicidas huían de la presencia de su gloria. Con grito de horror se despertó y enseguida escribió la carta dirigida ¿a quién? A su esposo. Y Pilato la recibió. Todavía no había dicho nada. Todavía estaba a tiempo de decir: no voy a entregar a este hombre, llévenselo ustedes. Leyó la carta. Lo que su esposa le pedía: no entregues sangre que inocente. El rostro de Pilato palideció a lo que leyó esa carta, pero los sacerdotes y príncipes lo presionaban cada vez más. Debes entregarnos al hijo a este hombre. ¿Para hacer qué? Para ser crucificado, porque es un criminal. Estaba frente a la verdad, quiso defender la verdad. Su esposa lo animó a que tomara una buena decisión. Pilato hizo todo lo posible ¿para qué? Hasta ese momento, para defender a Jesús. Solamente que cada vez que intentaba defender, no lo hacía de la manera correcta. Pilato, en su afán de defender a Jesús, ¿saben qué, mis hermanos? Cometió dos grandes errores. El primero fue mandar a castigar ¿a quién? A Jesús. Él dijo: lo mando a castigar y ya se quedarán tranquilos. ¿Qué dice la historia? En el capítulo 19 dice que le dieron ¿de qué? De azotes. Dijo: no, al ser azotado a lo mejor se calman y se van y ya me dejan tranquilo. ¿Saben, mis hermanos? En ese tiempo los azotes que se le daban a los criminales no eran con correas simples o látigos. Los látigos de ese tiempo en sus puntas tenían bolitas de hierro y huesos de animales. Y cada lacerazo arrancaba parte ¿de qué? De la piel. Pero él dijo, como él sabía que tanto iba a producir en el cuerpo de Jesús esos latigazos, que él dijo: cuando lo vean, pensaría, cuando lo vean ya sangrando, se quedarán tranquilos. ¿Se quedó la turba tranquila? No. Pedían sangre, pedían un cuerpo para hacer ¿qué? Para ser crucificado. Volvieron nuevamente ¿a dónde? Volvieron nuevamente a Pilato. ¿Sabe qué? Fracasó el plan A. En este primer error fracasó el plan A, que era: llévenselo y le dan azotes.
Pero la turba no se quedó tranquila, volvieron a traer a Jesús. Y Pilato se quedó como que, lo traen. Tengo un plan B. Sacó un plan bajo, como consistía que ya era día de la Pascua. Y era tradición de que un criminal fuera liberado. Fue cuando se le ocurrió mandar a traer ¿a quién? A Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Si sopesamos a Barrabás y a Jesús, dos personajes puestos delante de la presencia de Pilato. En una balanza lo pesaba Pilato, ya conocía la verdad, tenía la verdad frente a él y también conocía quién era Barrabás, el peor de los criminales. Y estaba condenado a muerte. Pero Pilato dijo, tengo un as bajo la manga, ahora como no bastó los azotes, puede ser que mirando la calidad de lo que es Barrabás, dejen libre a Jesús. ¿Prefieran a quién? ¿Prefieran liberar a Jesús que a Barrabás? Pero saben que hasta ese plan B también fracasó. Allí los puso delante de la multitud. Estaba Jesús sangrando, recuerden que venía de recibir azotes, y un hombre rudo. Y dice Pilato ante la multitud, como lo había planeado, les preguntó, como vuestra costumbre es soltar a uno, allí está Barrabás y está Jesús. Y dijo, entonces, ¿a quién de los dos liberaremos? Y la gente, mire, yo no sé cuál sería la sorpresa de Pilato, cuando la gente dijo, suéltanos a Barrabás. Suéltanos a Barrabás. Y él se quedó, debía haberse quedado bastante perplejo. Y sintió entonces, debió haber sentido entonces el odio inmenso que la gente le tenía ¿a quién? A Cristo Jesús. Él tenía la verdad y el error delante de ¿qué? De sus ojos. Pero hubo otro error que él cometió, que también cometemos muchos de nosotros. Queremos tranquilizar nuestra conciencia diciendo que nosotros no somos los culpables. Muchas veces, y he conocido a muchos hermanos que han estado en la iglesia y de pronto no los vemos. Y cuando los vamos a visitar, nos dicen, no, es que yo no he vuelto a la iglesia porque la gente me cae mal. Muchos hablan de mí, de cómo voy vestida, hay un hermano que me ofendió y no me ha pedido perdón y yo no vuelvo a la iglesia hasta que ese hermano no venga a pedirme perdón. Y nuestra conciencia hace que nosotros culpemos a otro ¿de qué? De nuestra conducta. Y eso fue lo que le pasó a Pilato. Su segundo error fue que dijo, yo no sé, yo ya veo que la gente estaba delante de él hubiese dicho, pues, ¿ustedes creen que en manos de Pilato estaba que Jesús no fuera condenado? Claro que Jesús tenía que ser condenado y Dios la historia la iba a terminar. Solo que había utilizado a Pilato porque Dios nos utiliza a nosotros. En un momento de nuestra vida, Dios nos pone en situaciones que nos dice, yo amo tanto a mi hijo que quiero que él decida por él mismo. Muchas veces nosotros decimos, en medio de la angustia que podamos estar atravesando por la prueba que estaremos presentando en un momento de nuestra vida, y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y es que Dios no se ha ido de nuestra vida, ¿sabe? Dios nunca se va de nuestra vida, porque estamos Dios y nosotros.
Nos conocemos, conocemos la verdad, nos alegramos en esa bendita verdad que hemos conocido, el mensaje de salvación. Allí estamos. Pero hay algo que nos incomoda, hay algún pecado que nos abraza, hay un pecado que nunca hemos querido dejar y entonces culpamos a otro para tener una excusa y empezamos entonces ¿a qué? A alejarnos. Y cuando nos hemos alejado lo suficiente y estamos hasta aquí, decimos, ¿y dónde está Dios? Que me ha dejado solo. Y es que Dios nunca se fue. Fíjese que Dios quedó en el mismo lugar. ¿Quién se alejó? Yo. Dios necesita ir a nosotros. Y nosotros no se lo permitimos porque hemos creado un ¿qué? Un espacio muy grande en nuestra vida que nos permite acercarnos a ¿quién? A Él. Porque muchas veces como Pilato tenemos miedo. Miedo de perder un rango, porque ese era el miedo que él tenía. Miedo de que la gente de la nación de Judea no lo quisiera más como ¿qué? Como gobernador. Miedo a que la gente le hablara y criticara su gestión. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sentido miedo en nuestra vida cuando de aceptar a Jesús se trata? ¿Saben que hay miedos que paralizan? Y deseo en el nombre de Dios que ese miedo no nos paralice a ninguno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque nos perderemos. El miedo paraliza, pero la fe cristaliza nuestros sueños. Avancemos por fe, dejemos el pasado, dejemos eso que nos aferra a este mundo. ¿Qué nos aferra a este mundo todavía? A seguir todavía sin aceptar la invitación de seguir a Jesús como Él lo quiere. Porque muchas veces pensamos que por venir a la iglesia, por traer los diezmos y las ofrendas, ya estamos bien. Eso es lo que el hombre ve. Pero ¿qué ve Dios de nuestro corazón? ¿Qué vio Dios en el corazón de Pilato? Miedo. Un miedo que lo paralizó. Un miedo que lo llevó a cometer ¿qué? Errores. Y dijo, tráiganme una vasija. Se lavó ¿qué? Las manos y dijo, yo no entrego sangre inocente, llévenselo ustedes. ¿Perdió la oportunidad de ser salvo? ¿Perdió la oportunidad de escuchar la voz de Dios que la llamaba? Sí, la perdió. En ese momento la perdió. Porque Dios vez tras vez se lo mostró. Le envió la esposa, le envió y él la respuesta que tenía que decir era, yo no voy a condenar a este hombre. Sino que simplemente dijo, no es mi culpa, la culpa va a recaer sobre ustedes, yo me lavo las manos. Y hoy día ese refrán se utiliza muchas veces cuando la persona no quiere tener nada que ver en ciertas circunstancias. Yo me lavo las manos, yo no tuve nada que ver allí. Siempre culpamos ¿quién? A los demás por nuestros errores. Pilato quiso transferir y echarle la culpa ¿a quién? Al pueblo lavando sus manos. Nosotros hemos aprendido a tranquilizar nuestra conciencia echándole la culpa ¿a quién? A los demás. Y saben, mis hermanos, hay algo más que ustedes deben saber. Pilato condenó a Jesús por una sencilla razón, porque el pueblo lo amenazaba y sintió miedo. Miedo a perder su puesto, temió miedo a perder la amistad con el César. Pero ¿sabe qué? ¿De qué le valió a él eso? Jesús fue llevado. El cumplimiento de la profecía del Mesías que debía ser entregado y crucificado para salvación de la humanidad, fue llevado hasta la cruz del Calvario. Pilato quedó allí.
Pero ¿cuál fue el miedo que él tuvo? Miedo de perder su cargo, miedo de que la gente hablara, miedo de que... Miedos. Pero lo que él desperdició y despreció, la verdad que conoció en ese momento, por eso dije, la desperdició. Las cosas de esta vida, mis hermanos, son transitorias. Dios nos muestra oportunidades y si nosotras las rechazamos, después tendremos las consecuencias. El mundo desprecia lo que es eterno. Háblele a usted, a una persona hoy, de la salvación. La gente dice, no. Yo tenía un compañero de trabajo que decía, ay no señora, yo no creo en eso. Para mí el mundo se acaba para el que muere. Yo mientras tanto sigo disfrutando ¿de qué? De mi vida. Y así piensa el mundo. ¿Para qué comprometernos con quién? Con Jesús. ¿Para qué trabar una relación con Jesús si eso me va a privar de mucho? Pero para los que amamos a Jesús, para los que hemos decidido defender la verdad que hemos conocido, para los que hemos decidido aceptar el sacrificio que Cristo Jesús hizo, no nos importa qué. Los aplausos de qué, los aplausos del mundo. No. Pilato quería los aplausos de quién, de toda Judea. Y quizás con ese acto de lavarse las manos, él dijo hasta aquí. Pero mire lo que dice la historia. El miedo de Pilato no le sirvió para nada. Después de la crucifixión de Jesús, no duró mucho tiempo en su cargo. Los samaritanos lo acusaron ante el emperador de cometer muchos errores. Así que Pilato empezó a cometer error tras error y su conciencia le acusaba. ¿Ustedes se podrían imaginar cuando Cristo Jesús fue crucificado, cómo estaba la conciencia de quién? De Pilato. Cierto día dice que el emperador citó a Pilato y mientras él iba a Roma, el emperador murió. ¿Y sabes qué pasó? Apareció otro emperador que no tuvo consideración por Pilato y le quitó ¿qué? Su cargo, su título, su casa, su influencia, su poder, le quitó todo lo que quiso. ¿Para qué? Para su vida. ¿Le servían para algo su título, su cargo, su casa, si lo que más amaba le había sido quitado? ¿Y se le había dado a quién? A otro. Y este emperador, dice la Biblia que le quitó todo a Pilato. ¿Y cuál fue el resultado de Pilato? Dicen los historiadores, la Biblia no lo dice, los historiadores lo escribieron, que Pilato se suicidó. Porque era tanto la culpa que tenía que se quedó sin qué, sin salvación. Ese miedo que lo paralizó ese día frente a la verdad que conoció, lo llevó a tomar decisiones equivocadas, pensando que lo que ostentaba hasta para ese momento iba a ser eterno y duradero, y no duró nada. Por lo que había despreciado la verdad, ya hoy día no lo tenía. La conciencia lo atormentaba. Lo mismo que atormentó a Judas cuando entregó a quién, a Cristo Jesús. Porque se dio cuenta que tuvo la verdad, la conoció. Jesús le dio muchas oportunidades a Judas. ¿Usted cree que Jesús no le dio oportunidades a Judas de que se arrepintiera de lo que estaba tramando? Sí. ¿Ustedes creen que Dios no nos da oportunidades a nosotros? Si nos ama tanto, si somos lo más valioso que Él ha creado. Como lo dice el pastor Bullón, somos las cosas más preciosas que Dios ha hecho. Y nosotros a veces las despreciamos. Despreciamos ese afecto que Dios tiene para con nosotros. Y si lo aceptamos ¿a qué? A medias. Porque hay miedos que todavía nos atormentan y nos paralizan. Pilato perdió todo. Perdió la salvación, que fue lo más importante.
porque atentó contra su vida. Y él será uno de los que resucitará para ver venir en gloria ¿a quién? A Cristo Jesús, y no precisamente para recibir la salvación, sino para recibir ¿qué? La condenación eterna. ¿Qué estamos esperando, mis hermanos? Yo no los conozco a ustedes, los he ido conociendo poco a poco, pero hoy quiero hacerte una pregunta que aparece en Mateo 27, 22. Dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? La misma pregunta que hizo Pilato, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Lo vas a condenar o lo vas a aceptar? Evaluemos nuestra vida espiritual ahora. ¿Nos parecemos a Pilato? ¿Conocemos la verdad? La hemos tenido cara a cara, pero todavía hay miedos que nos paralizan. Hay miedos a dejar un buen trabajo. Hay miedos de no sacar un título universitario porque los exámenes son en sábado. Hay miedos de que yo pueda perder la compañía de mis amigos, de mis familiares, por aceptar ¿a quién? Por aceptar a Jesús. Hay miedos de que mi vida se vuelva vacía al aceptar a Jesús. ¿Por qué? Porque he dejado el vicio, he dejado las fiestas, he dejado tantos hábitos que me gustaban. Pero ¿saben qué? Una cosa sí es cierta. Cuando usted o cuando yo aceptamos a Cristo de manera que llega aquí a nuestro corazón, nuestra vida toda lo anhela a Él. Y todo eso que nos ata a este mundo es que he desechado. Alguien me decía, ay, pero ¿qué tiene de malo que él se vista así? ¿O qué tiene de malo que haga esto? ¿O qué tiene de malo? ¿Sabe qué tiene de malo? Que nosotros como pueblo de Dios debemos hacer la diferencia ante el mundo. ¿Sí? Porque estamos en un mundo contaminado por el pecado. Pero si todos nos parecemos, hijos de Dios y hijos de los hombres, nos pareciéramos todos, ¿habría algo de diferente? No, no habrá. Usted y yo debemos hacer la diferencia ¿dónde? En este mundo. Porque de lo contrario, entonces sigamos en el mundo. Un hermano en mi iglesia decía, cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Porque esa es nuestra esperanza. Vamos a encontrar muchas sorpresas. Uno, que veremos gente que decíamos, ese no se va a salvar, uy, no. Y estarán allí en el reino de los cielos. Y no veremos gente que decíamos, oye, ¿dónde está el primer anciano de la iglesia? ¿Dónde está la hermana consagrada que iba todos los sábados, llevaba sus diezmos y sus ofrendas y la veíamos que era consagrada? No la vamos a ver. Pero nuestra mayor sorpresa es encontrarnos nosotros. ¿Dónde quiere despertar? Si usted lo llega a alcanzar el sueño de la muerte, cuando vuelva a abrir sus ojos, ¿dónde se quiere encontrar? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿En los que van a abrir sus ojos para condenar a Cristo? ¿O en los que van a abrir sus ojos para ver la gloria de Cristo? El llamado en esta mañana es, dejo el miedo y decido seguir ¿a quién? A Cristo. No te dejes paralizar por el miedo y sigue a Jesús. No negocies tu salvación. La salvación no tiene ¿qué? Pacto, precio, porque ya Cristo Jesús ¿qué? Pagó por mi salvación. No negocies tu salvación por un trabajo, por una amistad. Decídete ir a Cristo hoy, tal cual eres, y Él te aceptará. Te irá transformando. Por eso que la lucha del cristiano, en el sermón pasado, los que tuvieron la oportunidad de escucharlo, es que una vez que aceptamos de seguir a Cristo, no todo va a ser ¿qué? Color de rosa. Vendrán ¿qué? Las pruebas.
¿Y quién nos van a hacer las pruebas? Hacernos más ¿qué? Más fuertes. Muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Estamos preparados para eso? ¿Nos estamos preparando para encontrarnos con Cristo Jesús? ¿O todavía tenemos miedos que nos paralizan? Que nuestra mejor decisión sea seguir a los pies de Dios. Y que lo que ofrece en este mundo no nos ate más a Él. Que Dios nos bendiga y que cada día podamos tomar la decisión de seguir a Cristo y la necesidad de buscar una relación íntima con Él. No solamente los sábados, sino a diario. Cada mañana, cada momento, Dios debe estar presente en nuestra vida. Que Dios nos bendiga.